¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Sean bienvenidos a un nuevo tutorial aquí en su canal El Tío Tech. En este vídeo les voy a enseñar cómo podemos bloquear determinadas partes de una hoja de cálculo en Google Sheets y dejar algunas celdas desbloqueadas. Esto en Google Sheets es súper fácil, podemos hacerlo rápidamente y vamos a verlo con algunos casos prácticos. En primer lugar vamos a ver cómo es que podemos nosotros bloquear hojas enteras en Google Sheets. ¿Ok? Esto es súper fácil. Dentro de este formulario, como ustedes pueden observar, tenemos algunas listas desplegables. La primera es para seleccionar un departamento, en este caso del Perú, donde tenemos una lista desplegable que depende de nuestra primera hojita, de que es una base de datos, básicamente. Entonces, para que esta lista desplegable no tenga ningún tipo de modificaciones o problemas, es necesario que nosotros bloqueemos esta hoja completamente. ¿Ok? Entonces, esto lo podemos hacer yendo a la pestaña de datos y acá vamos a la opción de proteger hojas e intervalos. Desde aquí en la parte lateral derecha vamos a encontrar la opción para añadir una hoja o un intervalo que queremos proteger. Le hacemos un clic y acá vamos a seleccionar la opción de la hoja, donde vamos a mantener esta selección. Le damos a proteger y nos va a aparecer esta pequeña ventanita donde básicamente vamos a ver quién puede modificar este intervalo. ¿Ok? Vamos a dejarlo donde solo yo, el propietario, puede modificar esta protección. Le damos a hecho y listo. Ahora tenemos aquí al costado de nuestra hojita, del nombre de nuestra hoja, un candadito que nos indica que está protegido. Vamos ahora a ver el siguiente caso, donde queremos bloquear solamente un intervalo. Ok, vamos a verlo con la siguiente base de datos, que básicamente es la fuente para nuestro formulario, para nuestra siguiente lista desplegable, que es una lista desplegable dependiente. ¿De acuerdo? Solamente aparecen las opciones dependiendo de la región que nosotros hayamos seleccionado anteriormente. ¿Ok? Tal como puedes observar, si ponemos Amazonas, en la siguiente hoja nos va a salir únicamente Amazonas. Y si le cambiamos a otro departamento, se va a modificar. Ponemos La Libertad, por ejemplo, y aquí nos sale La Libertad. Si quieres aprender cómo se hacen estas listas desplegables y listas desplegables dependientes, te voy a dejar el link de ese tutorial en la descripción. ¿Ok? Entonces, para este caso, nosotros vamos a querer modificar únicamente un intervalo. Vamos a plantearlo como, por ejemplo, para que se proteja únicamente el intervalo de las columnas A a la E hasta desde las filas 1 hasta la fila, digamos, suponiendo 40. ¿Ok? Para que no se modifiquen para nada ninguno de los datos que vayan a encontrarse dentro de este intervalo. Entonces, seleccionamos ese intervalo, nos vamos a la pestaña Datos, Proteger hojas e intervalos, y acá, como ya hemos seleccionado nuestro intervalo, ya nos va a salir aquí seleccionado. ¿Ok? Entonces podemos poner una descripción, intervalo de datos, simplemente. Le damos a proteger, nuevamente nos sale aquí la ventanita de quién puede modificar este intervalo. Lo mantenemos como está, le damos a hecho y listo. Ahora, como puedes observar, la hojita no tiene el candadito en la parte izquierda, ya que no está toda la hoja bloqueada, únicamente este intervalo. Si compartimos este archivo, esta hoja de cálculo con otras personas, no van a poder modificar nada de lo que está dentro de este intervalo. Sin embargo, van a poder modificar aquí y van a poder poner cualquier cosa, cualquier texto, cualquier formato, etcétera, etcétera. ¿Ok? Pero lo único que nos importa es mantener esto bloqueado. ¿Ok? Ahora sí, vamos al caso práctico en el que tenemos un formulario en donde queremos mantener bloqueado toda la hoja, excepto los campos donde las personas van a ingresar sus datos, para luego hacer clic en un botón de registro y se almacenen todos estos datos en una base de datos, pero que ellos no puedan eliminar, no puedan modificar, no puedan tocar. ¿Ok? Es decir, le damos acceso a estas personas para que rellenen su información sin que puedan modificar ya sean los otros elementos del formulario. En general, lo más correcto, lo de buenas prácticas, sería mantener nuestro registro, nuestra base de datos, separada de nuestro formulario. Pero para casos prácticos aquí, para que puedan ver cómo funciona exactamente, les estoy mostrando en una sola hoja. Entonces, ¿cómo funciona esta pequeña base de datos? Básicamente ponemos aquí la información de la persona, del solicitante, de lo que sea, del estudiante. Luego tenemos un botón con una macro que lo que va a hacer es registrar esta información dentro de esta tablita. Y acá faltó poner celular. Ok, vamos a poner por acá de este color, si no me equivoco, ponemos celular. Ok,
Listo. Entonces, esta es la información que nosotros queremos almacenar, registrar mediante un formulario. ¿De acuerdo? Ahora, si viene otra persona que rellena este formulario, podemos poner acá mis otros nombres, Luis Padilla, etcétera. Le damos a registrar. Yo tendría acceso como para poder editar acá, poder eliminar esta información. Por ejemplo, ¿no? Poder cambiar el departamento, etcétera, etcétera. Entonces, lo que nosotros queremos hacer es bloquear el acceso de esta hoja de cálculo, de este formulario, únicamente para que puedan modificar las celdas que tenemos por acá. ¿Ok? Entonces vamos a ver en este video cómo hacemos esto. Básicamente, lo único que tenemos que hacer es irnos a la pestaña de datos y acá vamos a encontrar la opción de proteger hojas e intervalos. Con esta opción nosotros vamos a poder ponerle un nombre, una descripción a las hojas o a los intervalos que estamos protegiendo. Y acá, como puedes observar, tenemos el intervalo. Pero ojo, este es el intervalo que nosotros queremos dejar desbloqueado. Queremos bloquear todo excepto esto. Entonces no vamos a utilizar esta opción, sino la opción de hoja. Ok, entonces aquí en la opción de hoja tenemos las hojas disponibles dentro de esta hoja de cálculo. Como puedes ver, tenemos 3 y vamos a bloquear el formulario excepto ciertas celdas. Ok, tenemos aquí nuestra casilla que nos la pone súper fácil. Vamos a seleccionar este botoncito para seleccionar nuestro rango de datos, nuestro intervalo. Y como puedes ver ya está listo, ¿no? Es del B2, de la celda B2 a la celda B7. Listo, le damos a aceptar, le damos a proteger. Y en esta nueva ventanita vamos a poder gestionar los permisos. ¿Quién puede editar este intervalo? Es decir, quién puede modificar cuáles son las celdas protegidas y cuáles son las celdas desbloqueadas. En este caso, solamente yo, que soy propietario de esta hoja de cálculo. Ok, podremos seleccionar una opción personalizada para aquí añadir, ya sea con un correo electrónico, con el nombre, a otras personas que puedan modificar o que tengan el control total sobre este formulario. En este caso, solamente le voy a poner a que solamente yo pueda editarlo. ¿Ok? Entonces le doy a hecho y listo. Ahora, si nosotros compartimos este archivo, vamos a darle a compartir. Lo hacemos mediante un enlace para que las personas puedan editarlo. ¿Ok? Entonces copiamos nuestro enlace y vamos a abrirlo en una nueva pestaña de incógnito. ¿Ok? Vamos a pegar aquí nuestro link. Entonces aquí nos vamos a la hoja de formularios y aquí vamos a vamos a rellenar nuestros datos, ¿ok? Nota que si yo quiero eliminar algo de por acá, presiono suprimir, no me deja. Es decir, esta hoja, esta celda es un objeto protegido. Le damos a aceptar entonces, vamos a hacer un poquito más de zoom y acá ya podemos modificar todo esto, ¿no? Vamos a poner acá, por ejemplo, Lena del Águila y acá ponemos su fecha de nacimiento. Estas son opciones de validación de datos. Como puedes ver, aquí tenemos la opción de fechas que nos deja escoger entre un calendario, ¿no? Pero acá, bueno, vamos a ponerlo rápidamente. 12 de mayo del 99. San Martín, Rioja, bueno, modificamos aquí el número, lo que sea y listo. Le damos a registrar y ya está. Y ya está, tal como puedes observar. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces de esta manera nosotros hemos protegido toda la hoja exceptuando estas celdas. ¿Ok? Ya si nosotros quisiéramos proteger determinado intervalo, ya vimos cómo hacerlo. Acá desde la opción de datos, proteger hojas e intervalos y acá nosotros podíamos crear incluso otras opciones de protección como proteger otra hoja, proteger un intervalo y estas opciones que nos brinda Google Sheets. ¿Ok? Espero haya quedado claro. Si no es así, deja tu comentario, deja una pregunta en la descripción y podemos hacer otro ejemplo con otro caso práctico. ¿De acuerdo? Por mí eso ha sido todo. Nos vemos en un próximo tutorial aquí en tu canal El Tío Tech. Hasta pronto.